Resumen de la Biblia del libro Amós, parte número 2. Juicio contra Israel. Capítulos 3 al 6. Introducción. El mensaje del profeta Amós resuena como una trompeta en medio del silencio espiritual de Israel. No es un discurso suave, sino una advertencia fuerte y clara que sacude las conciencias y desnuda la realidad de un pueblo endurecido. En los capítulos 3 al 6 del libro de Amós, encontramos el corazón del juicio divino contra una nación que, a pesar de haber recibido bendiciones y privilegios únicos, se apartó de la justicia y de la fidelidad a Dios. Amós no se dirige a extranjeros ni a pueblos lejanos, sino al mismo pueblo escogido, recordándole que con el privilegio viene también una gran responsabilidad. El profeta revela con firmeza los pecados de Israel, la corrupción de sus líderes, la opresión de los pobres, la hipocresía en el culto y la arrogancia de quienes confiaban en su prosperidad material más que en el Dios que les había bendecido. No se trataba de faltas pequeñas, sino de un estilo de vida que ignoraba la justicia y el amor al prójimo, pilares fundamentales de la ley de Dios. Su mensaje, lejos de ser complaciente, es un llamado urgente al arrepentimiento. Amós proclama con valentía que la sentencia divina no podía postergarse más. El tiempo de la paciencia de Dios estaba llegando a su límite, y la disciplina se volvía inevitable. Sin embargo, entre las palabras duras de juicio también se vislumbra un propósito redentor, que el pueblo despierte, vuelva su corazón al Señor y reconozca que solo en Él está la verdadera seguridad. El eco de estas advertencias no quedó en el pasado. A través de los siglos, la voz de Amós sigue invitándonos a examinar nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestras sociedades, recordándonos que Dios aborrece la injusticia, pero honra la fidelidad y la rectitud. Juicio contra Israel. Dios acusa directamente a su pueblo. Israel, que había sido escogido, llamado y bendecido con abundancia, no podía ignorar la voz de su Señor. El privilegio de haber sido depositarios de la palabra y del pacto conllevaba también una gran responsabilidad. Por eso, sus pecados no podían esconderse ni justificarse. Las faltas de Israel eran evidentes y profundas. Injusticia social. El profeta denuncia una sociedad marcada por la desigualdad. Los pobres eran aplastados por los ricos y poderosos, reducidos al silencio y a la miseria. Los necesitados, que debían ser protegidos, se convirtieron en presa de la codicia. El clamor de los oprimidos subió hasta el cielo. Y Dios no podía permanecer indiferente. Corrupción en los tribunales. Los jueces, que debían reflejar la justicia divina, se habían vendido al mejor postor. La verdad se torcía por un soborno. El inocente era condenado. Y el culpable salía libre. La balanza de la justicia estaba inclinada por la mano del hombre. Y el nombre del Señor era profanado en los lugares donde debía reinar la equidad. Riquezas manchadas. Las casas de lujo y los palacios adornados estaban construidos sobre el sudor y la sangre de los más débiles. Las riquezas no eran fruto del trabajo honesto ni de la bendición de Dios, sino de la explotación y la opresión. Por eso, Amós anuncia que esas mismas riquezas serían testigos de su condena. Las casas quedarían vacías, los campos saqueados, las fortificaciones derribadas. Idolatría y falsedad en el culto. Tal vez lo más doloroso de todo. Israel se presentaba en los templos, levantaba cantos y sacrificios. Pero su adoración era vacía. Honraban a Dios con los labios, mientras sus corazones estaban lejos de Él. Se habían contaminado con ídolos. Y aún en su culto al Dios verdadero había falsedad. Porque no hay verdadera adoración donde no hay justicia ni amor al prójimo. Juicio inevitable. Amós anuncia desastres inevitables. El pueblo confiaba en sus murallas, en sus ejércitos, en su prosperidad y en la apariencia de religiosidad. Pero todo eso sería sacudido. La falsa seguridad de Israel pronto se convertiría en ruina. Las ciudades caerían, los campos serían asolados, y el orgullo de un pueblo autosuficiente se desplomaría bajo la justa mano de Dios. Un rayo de esperanza. Sin embargo, en medio del juicio, resuena una voz de misericordia. El mismo Dios que anuncia destrucción, extiende también una invitación de vida. Con ternura y urgencia, el Señor clama a su pueblo. Buscadme, y viviréis. Amós 5, 4.
El arrepentimiento sincero era el único camino para evitar la destrucción. No se trataba de rituales vacíos ni de sacrificios abundantes, sino de un corazón quebrantado que vuelve al Dios vivo. Amós recuerda que la justicia, la verdad y la misericordia son más agradables al Señor que cualquier ofrenda externa. La promesa de vida está disponible para quienes se humillan y buscan a Dios con sinceridad. Así, el capítulo nos muestra un contraste profundo. Un juicio inevitable contra un pueblo rebelde. Y una esperanza abierta para aquellos que decidan volver a su Creador. Conclusión. El mensaje de Amós nos recuerda que la justicia de Dios no se negocia ni se puede reemplazar con rituales vacíos. No basta con aparentar religiosidad si el corazón está lleno de orgullo, injusticia e indiferencia hacia los demás. El pueblo de Israel aprendió que la bendición se pierde cuando se desprecia la voz de Dios y se confía en riquezas, poder o tradiciones en lugar de obedecerle con un corazón recto. Amós revela que la verdadera fe se demuestra en la vida diaria, en la manera en que tratamos a los más vulnerables, en la honestidad de nuestras acciones y en la humildad con que nos presentamos delante de Dios. El juicio que Dios anunció no fue un acto de crueldad, sino una llamada urgente al arrepentimiento y a la restauración. Hoy también, esa voz profética resuena con la misma fuerza y nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo sobre una falsa seguridad basada en lo externo, en lo material o en nuestras propias fuerzas? ¿O estamos respondiendo con sinceridad al llamado divino de vivir en justicia, amor y verdad? El mensaje final es claro y esperanzador. La advertencia no busca condenar, sino conducirnos a la vida verdadera. La promesa de Dios sigue en pie para todo aquel que decide volver a Él con un corazón sincero. Buscad al Señor, y viviréis.